Antes de entrar en los detalles de la investigación, cito un poco los antecedentes. Afortunadamente me tocó abrirme camino, mejor dicho, caminar por un camino que ya algunos investigadores habían abierto, sobre, por ejemplo, la presencia de investigadores en el cine de Hollywood, donde se descubrieron que el 69% de las investigadoras en pantalla eran hombres, 31% mujeres. Un estudio español de García Nieto y Venegas Abad sobre la autoría, o sea, quienes escriben los textos de temas científicos en la prensa española, en varios periódicos, el 2012, 62,4 firmados por hombres, 37,6 firmados por redactoras. Y además, interesante, el 16% de las redactoras citaban fuentes científicas femeninas, mientras que los redactores solo el 13%. Y finalmente, un estudio de Estados Unidos sobre fotografías de científicos y científicas publicados en prensa estadounidense en 2 años, 2009-2019, el 71,6% de las fotografías eran de científicos y el 28,4% eran científicas. Nótese que había una coincidencia entre el porcentaje de científicos varones fotografiados con el porcentaje de científicos varones dentro del total, según la estadística que llevaba, de científicos en la fecha. Bien. El trabajo aquí en cuestión que yo voy a comentar fue un análisis de una serie de variables en 2 periódicos que podemos considerar de élite, El País y La Vanguardia, o de referencia, muy leídos, o por lo menos leídos por lo que se llaman los líderes de opinión, ¿sí? Y es interesante porque, por lo tanto, forman opinión, ¿sí? O sea, que se supone que la imagen que den de las científicas pues va a tener un efecto multiplicador más allá de sus lectores. Y luego incluí las ediciones de papel de revistas femeninas Telva y Elle durante la misma fecha, un año entero, porque me pareció interesante por 2 cuestiones. Primero, porque la mayoría de la prensa de referencia, la mayoría de los lectores son hombres, 56%, 60% según, mientras que aquí es prácticamente las revistas femeninas es 100%. Me pareció interesante saber también cómo se percibe, cómo se representa a las científicas en estas revistas, en principio también denominadas de moda y belleza. Bien, bueno, ¿qué se iba a estudiar? Primero, el total de noticias científicas, para luego discriminar género de sus autores, número y género de las fuentes científicas citadas, número y género de los científicos entrevistados, número y género de los científicos fotografiados y número de obituarios dedicados también a científicos y científicas. Esto también lo incluimos porque soy de la idea, bueno, aparte doy clases sobre eso, tengo ahí una de formación profesional, enseño necrológicas en la facultad. Bueno, hay que enseñarlo, ¿no? Es decir, la gente se muere y hay que saber cómo citarlas, ¿no? Entonces, no, yo creo aparte que los obituarios, hay toda una rama en sociología que se dedica a estudiar los obituarios, lo que se llama el panteón de papel, o sea, cómo la prensa, a través de los obituarios, va estableciendo o reflejando la jerarquía de los colectivos de una época. De manera que si a principios del siglo XX generales, eclesiásticos, empresarios eran los que dominaban, ¿no?, los obituarios de la prensa británica y americana, a finales del siglo XX eso cambia por completo. Son los héroes de la cultura de masas, ¿no? Los deportistas, cantantes, estrellas de rock, etcétera, etcétera, ¿no? Y también algunos científicos. Bueno, entonces, estas 2 cabeceras, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, resultados. Total de noticias científicas, 1912, ¿vale? Total de fuentes citadas, bueno, un poco más, porque en algunas citaban 2 fuentes, ¿no? 2077. A partir de ese número, vamos discriminando. La mayoría españolas, o sea, científicos y científicas españolas, el resto extranjeros, lo cual pues habla de un interés por la ciencia local, obviamente, en el cual de esas fuentes el 76,5 eran masculinas, científicos, y el 23,5 eran femeninas, científicas.
Nótese que el porcentaje de científicas en el sistema de I+D, estoy hablando de científicas CTTM, ¿no? Es decir, no entran ciencias sociales ni ciencias naturales, ¿no? Era de 23,5%, aquí 39%. Bueno, acá se podría decir que hay una infrarrepresentación, ¿sí? Aunque todo eso luego hay que matizar, ¿no? Volvimos a, teniendo en cuenta lo que había hecho este estudio sobre el supuesto sesgo, ¿no? Es decir, de periodistas, varones y mujeres a la hora de citar fuentes científicas. Y bueno, eso, digamos que notamos aquí también que los periodistas varones que citaban fuentes científicas femeninas eran el 19,9%, y acá, pues, casi el doble, casi, no, un poquito menos, 34%, ¿vale? Luego hablaré de esto, si se puede hablar que hay aquí un sesgo de género, ¿no? Aunque, incluso teniendo en cuenta lo que comentó el colega sobre la prensa vasca de esta mañana, que también se da la misma asociación, ¿no? Es decir, más mujeres, más porcentajes de cita, pues eso corrobora la hipótesis de que habría pues una predilección en uno y otro lado. El tema de las entrevistas, que es muy importante. Bueno, fíjense, le dedican la contraportada en La Vanguardia, ¿no? Son muy leídas, han recibido premios por ello. En general tenemos también 78,6% científicos, 21,4% científicas. Lo cual, pues es importante, porque si algo da visibilidad personal, ¿no? Es decir, son las entrevistas, ¿no? Que ya está claro que toda entrevista va con un retrato, más visibilidad que esta, difícil. Fotografías, pues 74,6% científicas, mujeres 25,39%, muy parecida, ¿no? Estamos siempre oscilando entre el veintitantos, ¿no? Es decir, parecería que es el veintitantos sería una cifra mágica o maldita, ¿no? Como se mire. Aparte, a mí lo que me llamó la atención es que ese porcentaje era el mismo en los dos periódicos, ¿sí? O sea, ¿no? No sé por qué, pero la visibilidad de las mujeres oscilaba entre estos factores en los dos periódicos, ¿no? Luego, el tema de las necrológicas, bueno, aquí sí la disparidad era muchísimo más grande, ¿no? En general eran pocas. Aclaremos que los científicos no suelen ser muy sexy para los obituaristas, ¿no? Los que hacen necrológica prefieren hablar de músicos de jazz, fotógrafos, el Marajá de Jaipur, ¿no? Es decir, ¿no? Historias. Pero los pocos científicos, fíjense, 34 en un año en dos periódicos, ¿no? Es decir, son 2 necrológicas por periódico, o sea, son 1.400 necrológicas aproximadamente al año, solo 34 dedicadas a científicos. 32 hombres, 2 mujeres. A mí me parece importante lo de la necrológica, porque bueno, también es como la entrevista, ¿no? Es decir, solo que post-mortem, ¿no? Es decir, da mucha visibilidad, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, porque esto tiene que ver con aparte de la jerarquía de lo que mencionaba, ¿no? Es decir, evidentemente los científicos están bajísimos, ¿no? En la jerarquía de los que hacen las necrológicas, pero, bueno, y las mujeres, las científicas menos, ¿no? Pero el otro dato interesante, a mi modo de ver, es que la necrológica es una oportunidad para hacer historia de la ciencia, ¿sí? Y para rescatar, ¿no? Es decir, méritos, ¿no? Es decir, de científicas, por ejemplo, ¿no? Y esa oportunidad no se está aprovechando. O sea, que tienen que ser pues súper científicas para que las mencionen, ¿no? Básicamente, ¿no? En general, el perfil es de premio Nobel. Lo que pasa es que esto nos lleva a lo de siempre, ¿no? Es decir, el obituarista dirá, hay pocos premios Nobel científicos mujeres, luego, ¿qué quieres? Los que se mueren son Nobeles hombres, no podemos inventarnos las cosas. Pero bueno, ese argumento ya lo conocemos, podemos volver a él, ¿no? Bueno, las revistas Telva y Elle, ¿no? Pues tienen temas de ciencia, ¿sí? Lo que pasa es que es verdad que muchos están relacionados con su temática, tienen que ver con dermatología, nuevos avances, piel artificial, pieles de cultivo, tienen que ver avances médicos en reproducción, no mucho,
tienen que ver con, bueno, los tejidos sintéticos, nuevos tejidos sintéticos, ¿no? Es decir, nuevos materiales que tengan que ver con la moda, por ejemplo. Pero también ellos le dan importancia, ellos o ellas, mejor dicho, porque en estas revistas casi todas los que firman los artículos son mujeres, comenzando por la jefa hasta el último colaborador o la última colaboradora. Es decir, son revistas hechas por mujeres para mujeres. Entonces, mujeres de éxito entran. María Blasco, ¿no? Es decir, que aparte del 2016 yo creo que fue cuando ya el apoteosis, ¿no? Es decir, María Blasco salía en todos los telediarios, ¿no? Es interesante también esto señalarlo, porque estas revistas no hacen agenda. Es decir, la agenda la hace la prensa de referencia. O sea, por eso yo creo que es importante lo que dice El País, La Vanguardia, pero también El Mundo, también el ABC. Estos son la prensa de papel, de referencia, de élite, le fija la agenda a los demás y los demás van chupando ruedas, ¿no? La radio, la tele y Telva. Es decir, en la medida de que en todos esos periódicos María Blasco es, ¿no?, considerada number one, pues le dan el premio. Esto es el premio Telva, que esto es otro detalle interesante que vale la pena mencionar, porque siempre se ha hablado que los premios académicos pues son muy desiguales, ¿no? Es decir, muy pocas mujeres, los hombres que se premian entre ellos, el club de hombres, ¿no? Como dicen, el Boys Club, ¿no? Es decir, el club de muchachos, all boys, ¿no? Entonces, tanto La Vanguardia como Elba crean premios que son acciones de relaciones públicas en última instancia, ¿sí? Pero lo interesante es que en estos premios se empiezan a colar científicas, ¿no? Es decir, eso me parece un dato. Es decir, me parece para las lectoras, ¿no? Es decir, justamente que una científica entre en ese podio me parece interesante. La Vanguardia, en cambio, lo que hizo fue dedicar una especie de premio a científicos, científicas españoles brillantes, ¿no? Ellos mismos premiaron y ahí manejaron casi una paridad, ¿no? Es decir, o sea que ese es un dato interesante, ¿no? Porque estas acciones de los periódicos les encanta juzgar, poner notas, ¿no? Decir que se va al cielo, que se va al infierno, ¿no? Decir todos los días, pues también pueden, si quieren, decidir qué científicos merecen y por lo tanto ahí dar visibilidad o no, si quieren. Bueno, una variable nueva que metimos aquí eran fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias son las fuentes científicas que son los que han producido el hallazgo, ¿no? Es decir, o sea, los que firmaron el paper, por decirlo así. Fuentes secundarias son aquellos que las revistas o los llaman para que comente, ¿no? Es decir, sobre todo cuando no tienen acceso al primero, ¿no? Es decir, si es alguien de Estados Unidos, no se le pone el teléfono, pues entonces tiran de científicos locales para que comenten. Entonces, lo interesante es que en las fuentes primarias las mujeres llevan una ventaja, mientras que en las secundarias es mucho mayor, ¿sí? ¿No? Es decir, o sea, y esto se acentúa cuando vemos el tema de las fotografías. 18 científicas, 3 científicos, ¿sí? Es decir, se puede decir que en estas revistas hay un claro interés por meter, dentro de lo poco que le dedican, porque hay que decirlo, le dedicaron pocos textos, ¿no?, de ciencia a lo largo del año, pero los pocos que le dedicaron tenían estas características, ¿no? Bien. Bueno, ahora, la cuestión que suelen decir a veces los medios y los periodistas cuando se les plantea esta desigualdad, pues lo que te dicen, bueno, es que es lo que hay, ¿no? Es decir, los investigadores number one son hombres y tenemos que citarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dato de un estudio de la FECIT sobre la presencia de mujeres en la producción científica española 2014-2018, que nota que solo un 20% de las investigadoras lideran las publicaciones, o sea, son principales firmantes, ¿no? Pese a que firman el 48%, ¿no? Entonces, evidentemente, los periodistas tienden a entrevistar o citar al que firma a la firma principal, lo que se dice el investigador principal, ¿no? Esto es un dato de la realidad, ¿no? Luego hay
vinieron, después vino otro estudio, después que yo acabé que me parece interesante, que lo hizo González Mateu y Domínguez, son valencianos, ¿no?, de la revista Métode, ¿no?, que es las científicas como decorado, ¿no? La imagen de los científicos en las fotografías de prensa española. Estudiaron todas las fotografías de científicos en cuatro periódicos durante el 2014, también periódicos de referencia, 1.134, 73,9 científicos, 17,1 científicas y 9% mixtas, o sea, aparecían unos y otros, ¿no? Esto, como ha dicho también el compañero ahí de la prensa baja, también notó lo similar. Pero el dato interesante es que ellos se fijaron en lo que llaman las imágenes de relleno. O sea, son imágenes no identificadas, ¿no? Es decir, normalmente hay imágenes, fotografías, en la cual se dice fulanito de tal en su laboratorio de, y hay otras que se pone simplemente el laboratorio de Wisconsin, patatín y patatán, ¿no? Como mero recurso ilustrativo, generalmente vienen de bancos de imágenes, y pusieron como un ejemplo esta, ¿no? Es decir, investigación genética, por ejemplo. Entonces, lo que ellos querían ver es estas imágenes de relleno, también la proporción de científicos y científicas, ¿no? Y encontraron que las científicas eran utilizadas con más frecuencia, ¿no? Aparecían un 25,9% del total de dichas imágenes de relleno eran científicas frente a un solo 5,3% de los segundos, ¿vale? Bueno, no se ve muy bien, la verdad, porque era pequeño y no podía ampliarlo, pero a posteriori del estudio hubo iniciativas interesantes. Bueno, una, de hecho, a cargo de Michele Catanzaro, que ya se fue, que fue el periódico de Cataluña, una red de científicas españolas en el cual pues, se dedica específicamente a aumentar la visibilidad. Y luego en El País hicieron algo parecido. Creo que Victoria Toro tuvo algo que ver ahí, me da la impresión, ¿no? O Amit. También para promover la visibilidad de las científicas. Bueno, estos son iniciativas interesantes. Lo que pasa es que estamos llegando al tema ya espinoso, ¿qué hacer, no? Bueno, empezando por las conclusiones, que es la visibilidad de las científicas españolas es minoritaria pero no marginal, aunque sí es inferior a la participación femenina dentro del Sistema Nacional de I+D. Pues podemos decir que incluso en las revistas de moda y belleza es un poco relativamente más importante, ¿no? Es decir, frente a los científicos. O sea, le dan más importancia a las científicas y en general a las españolas. Y luego es la asociación que habíamos comentado, se confirmaba, ¿no? Los periodistas citan más a científicas, las periodistas, que sus colegas masculinos. Esto también debo hacer un matiz, porque hay áreas como nutrición, dermatología, medicinas estéticas, etcétera, etcétera, maternidad, reproducción, en la cual pues hay muchísimas mujeres, ¿no? Es decir, con lo cual parecería que aquí sí los periodistas o las periodistas citan pues a los que tienen mayor representatividad dentro del Sistema Nacional de I+D, o no, incluso en la medicina privada. Entonces, ¿qué conclusiones prácticas se puede sacar de estos datos? Teniendo en cuenta que es un tema demasiado complicado para solucionarlo con algunas recetas, pero bueno, puestos a sugerir, y teniendo en cuenta la primera premisa, es que haya una conciencia clara en todos los actores implicados del Sistema Nacional de I+D, los gabinetes de prensa, los directores de los medios de comunicación, de que es conveniente o urgente aumentar la visibilidad de las científicas, bueno, obviamente, por parte de los periodistas es dar más cabida a las fuentes científicas femeninas, ya he comentado un par de iniciativas. Por parte de sus jefes, los dueños o los directivos, aumentar la plantilla femenina que cubre la información científica, porque creo que si existe esa conciencia de dar más visibilidad, pues las periodistas pues tienen un espíritu más militante a la hora de llevarla a la práctica que sus colegas. Luego, pues lo de los premios de investigación que den relieve a las investigadoras tampoco me parece una mala fórmula.
¿no? Más allá de que sea justa e injusta, no entro en eso, ¿no? Simplemente lo comento como, estrategias de visibilidad. Por parte de los gabinetes de prensa, yo creo que ya se comentó, ¿no? Es decir, ya se dijo a la mañana, es decir, de que se mentalicen en ofrecer expertas a los periodistas que piden a alguien que les haga una declaración. Y por parte de los comunicólogos de mi gremio, pues ahondar más en el estudio de estas representaciones en todos los medios de comunicación, no solo en la prensa de referencia, que es verdad que nos centramos demasiado en ella, en la universidad, ¿no? Siempre estamos con la prensa de élite, ¿no? Porque consideramos que, ¿no? Es decir, es la clave. Y por otra parte, estudios más cualitativos, porque una cosa es cuántas veces se menciona a las científicas, pero otras veces cómo se las menciona, ¿no? Porque a veces puede ser hasta contraproducente, ¿no? Es decir, o sea, que la cosa no pasa solo por la fuerza bruta de los números, ¿no? Es muy importante que se estudie cómo se las representa. Ya hay estudios que insisten en que siempre se vuelven tópicos, ¿no? Y sin embargo es muy buena madre, ¿no? Y toda esa historia, ¿no? Pero de todas maneras quiero yo aquí hacer un pequeño disclaimer o descargo de los medios de comunicación, porque siempre se les suele exigir, ¿no? Que resuelvan los problemas de la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación a veces influyen mucho, otras veces poquito y otras veces nada. Depende, ¿no? Entonces, aunque a los medios les gusta, ¿no? Ufanarse de su poder por cuestiones de interés propio, ¿no? Pero creo que todas las cosas que puedan hacer los medios de comunicación son muy importantes en este sentido, pero creo que la madre del borrego, la clave, va a pasar por otro lado, que es el campo de la ciencia, ¿no? Y en la medida que haya más mujeres en el sistema, más científicas en el sistema de I+D, más investigadores principales de los proyectos de investigación competitivos financiados, más catedráticas y más primeras firmantes de los papers, creo que ese fenómeno provocará inevitablemente que los medios de comunicación terminen dándole mayor visibilidad a las científicas sin buscar tantas martingalas para tratar de seducir a los periodistas. Nada más. Gracias. Pablo. Pablo se ha comido el tiempo de preguntas de él, de Olga, de Eva y de las 6 o 7 ponentes que después. Y si repitiéramos el año que viene, se habría comido su turno de preguntas. Vamos a dejar una pregunta, si te parece, cortita. Bueno, cortita la respuesta. La pregunta damos por hecho que será corta. ¿A mí? Hola, muchas gracias. Dos cosas. Parece que me ha parecido entender que se entrevistaba más a los científicos, o sea, los de primer plano, como que las mujeres estaban en segundo plano, y esto parece que puede pasar como los descubridores de la doble hélice del ADN, que a Rosalind Franklin nunca se les reconoció y les dieron el premio Nobel a ellos. Y eso no es que estaba en segundo plano, simplemente se la saltaron. Y otra cosa que me gustaría comentar es ¿por qué cuando en tus diapositivas pones la palabra hombre está con mayúscula y la mujer pone con minúscula? Sesgo de género, seguramente. Muchas gracias, Pablo. Muy buena.